enseñanza, sino un compartir la palabra. Cuando escuchamos estudio bíblico nos hacemos una idea, no sé, de algo raro, qué es lo que vamos a hacer. Digo, no hay que ser ni teólogo ni tener ningún conocimiento especial. Estudiarla, la palabra es desde el amor, del amor que le tenemos a Dios, ¿no? Las lecturas de hoy, en la misa, justamente hablaban de este tema, ¿no? Cuando Dios nos dice a través de San Pablo, que le hablaba a Timoteo, que las escrituras, todas las escrituras sagradas, son útiles para corregir, para el crecimiento espiritual. Y después Jesús hablaba, ¿no?, en el Evangelio, y dice que la gente lo escuchaba como con gusto. Ese es el estudio bíblico, es sentirle el gusto a la palabra de Dios, que no sea algo pesado, algo tedioso, algo raro, sino todo lo contrario, que sea un gusto poder saborear la palabra. La sabiduría de Dios tiene que ver con eso, con poder estudiar, quiere decir poder saborear, poder masticar, poder comer la palabra, ¿no? Meternos. Y bueno, elegí este libro que según las Biblias, en algunas Biblias está como el libro de Tobías, en otro como el libro de Tobit. ¿Por qué? Porque son dos protagonistas en realidad del libro. El libro empieza con el papá, con Tobit, y después sigue la historia con su hijo, con Tobías. Y el que no aparece en la historia, pero aparece ahí nombrado, es el abuelo Tobiel. Así que eran todos Tobiel, Tobit, Tobías, todos de la familia. Este libro de Tobías, junto con el libro de Judith y de Esther, forman como son de la misma, por así decirlo, la misma especie, que tratamos de entender. Algunas Biblias los ponen traducidos, los ponen en orden en un lugar, otras en otra. Eso no es muy importante, pero chismerío santo bíblico que capaz que les puede interesar. Por eso ustedes la van a encontrar en un lugar, en una Biblia en un lugar, en otra Biblia en otro. En algunos manuscritos los sitúan después de los escritos sapienciales, el libro de la sabiduría y todas esas cosas. Y en otros libros no, lo ponen en otro orden, por eso a veces es difícil encontrarlos. Y son libros que tienen la particularidad que no tienen un texto seguro, es decir, el original, el manuscrito del libro de Tobías es un libro que se perdió, el original semítico. El primero que tradujo, ustedes saben, de estos libros de la lengua antigua, que en esa época eran el griego, el arameo, el hebreo. Hay una Biblia, una traducción que ustedes habrán escuchado nombrar, que es la Vulgata. Vulgata, de ahí viene la palabra vulgar, es decir, el vulgo, la gente común, no entendía el griego, ni el arameo, ni el hebreo, mucho menos. El idioma que hablaba todo el mundo era el latín. Y San Jerónimo, en los primeros tiempos de la iglesia, lo que hace es traducir la famosa traducción, la Vulgata latina. Él lo traduce para que todo el mundo tuviera el acceso a la palabra. San Jerónimo, famoso por su amor a las escrituras, él dedicó toda su vida a esto. Un trabajo enorme en aquella época. Y él dice, desconocer a las escrituras es desconocer a Jesucristo. Por tanto se toma este trabajo y él traduce el libro de Tobías en un original de un idioma semítico o arameo, no sabemos si era arameo o hebreo, pero ese original se perdió. No está, lamentablemente no lo tenemos hoy para comparar. Y después se descubrieron ahí en el Mar Muerto, donde siempre se descubren, junto al Mar Muerto, en esas cuevas donde se descubren
manuscritos, porque en ese lugar tiene la particularidad de temperatura, de humedad, que hace que las cosas se conserven durante muchísimos años, que en otros lugares no se deshace el tipo de manuscritos que habría en aquella época. Por lo tanto, ustedes saben que lo que existe en la Biblia, ¿no? El canon de las Escrituras, fue hecho con el tiempo, ¿no? Al principio había dudas, peleas, había quien decía que sí, quien decía que no, qué libro era realmente inspirado por Dios y cuál no. Lo que llamamos el canon de las Escrituras, la Biblia que tenemos hoy armada, que tenemos en nuestras manos, llevó muchos años formarla. Y los libros de Tobit y de Judith, o de Tobías, de Judith, la Biblia hebrea no los admitió, los judíos no lo pusieron en el canon de sus escrituras. Y tampoco los queridos hermanos separados protestantes, porque Lutero los sacó, porque como no estaban en la Biblia hebrea, él dijo: si los hebreos no lo reconocen, nosotros tampoco, desconociendo el poder de la iglesia fundada por Cristo de discernir qué libro era canónico o no, que ya estaba desde el año, en el sínodo romano, en el año 382, para la iglesia occidental, ya en el 382 después de Cristo, fue reconocido oficialmente la iglesia y añadido al canon de las Escrituras. Y en la iglesia oriental, vieron que no estaba internet, estaba todo muy lejos, la iglesia oriental estaba muy lejos de la occidental y tenían otros tiempos, y en el año 692 ellos también lo reconocen, la iglesia católica oriental, bueno, que después hubo una división, un cisma, reconoce el libro también como canónico. Y tienen un género, para tratar de entenderlo, ¿no? Cuando uno lee este libro, tiene un género literario particular. Son narraciones, como historias, que se toman bastante la historia y la geografía con mucha libertad. Si uno se pone a hurgar como si fuera un libro histórico, geográfico, hay cosas que no coinciden, hay distancias que no coinciden, hay épocas, qué sé yo, si uno es el rey que nombra allí en el libro cuando estaba el padre Tobit, y el rey que estaba cuando Tobías termina el fin del libro, entre uno y otro habría unos 300 años de diferencia, cosa que entre padre y hijo vivir más de 150 años cada uno, porque lo nombra a Tobit cuando es deportado un rey que ya tendría cierta edad, así que tendría que tener entre los dos más de 300 años, no, seguramente no. Pero no le importa al autor del libro hacer una exactitud histórica de fechas o geográficas. Toma con libertad todas estas cuestiones porque lo que le interesa es la historia en sí, que está hablando y queriendo contar algo de parte de Dios para que la gente aprendiera, ¿no? El mismo catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1611, a ver si lo podemos ver. Acá lo vemos. El mismo texto, que los libros de Ruth y de Tobías dan testimonios conmovedores del sentido hondo del matrimonio, de la fidelidad y de la ternura de los esposos. Así que es un libro que el mismo catecismo nos dice que es fundante de cuestiones familiares, que nos habla sobre la familia, que nos habla sobre el matrimonio, sobre la ternura del matrimonio. Así que está situado este libro en el destierro del pueblo de Dios, no de todo el pueblo, en realidad es desterrada la tribu de Neftalí, que estaba separada ya en esa época de la tribu de Judá, ¿verdad? Y está desterrado a la ciudad de Nínive, en Asiria, la tribu de Neftalí, Tobit,
Tobit. Y ahí se sitúa esta historia, ¿no? Una situación de prueba y de dificultad, donde Asiria representa el poder de las tinieblas que controla el mundo, y Nínive, la ciudad, es el mundo que está guiado por el poder de las tinieblas y que, lleno de pecado, se acerca cada vez más hacia su destrucción. Bueno, cualquier analogía con la realidad es pura coincidencia. Pero vamos un poquito entonces al texto mismo. Vamos al texto mismo. Tobit, que era, estoy leyendo el texto de la Biblia de Jerusalén para Latinoamérica, y cuenta entonces la historia de Tobit, hijo de Tobiel, hijo de Ananiel, hijo de Aduel, ¿verdad? Toda la historia como les gusta contar en muchos libros judíos, que les gusta contar la genealogía. En tiempo del rey Salmanasar, rey de Asiria, fue deportado de Tibé, que queda al sur de Cades, Neftalí, en la Galilea superior. Más o menos queda donde fue Jesús, en Nazaret, según tengo entendido. De por ahí estaban esta gente, ¿no? Y una de las cosas entonces que primero nos va a decir Tobit en este primer capítulo, se nos va a ver cómo era, quién era Tobit, ¿verdad? Tobit era un buen hombre. Este protagonista nuestro, podemos decir que era probado y no corregido por su mala conducta, porque las pruebas son para los creyentes. Lo vemos en el libro de Job, lo vemos en este libro de Tobit, lo vemos en la vida de Jesús, y acá lo vemos en la vida de nuestro protagonista de esta primera parte, de Tobit, donde el verso 3 nos dice que su conducta era sincera, honrada y caritativa con los pobres desterrados junto a él. Ahí está cómo era, nos está diciendo la palabra, que era un hombre sincero, un hombre honrado, un hombre caritativo, con amor, con sinceridad. Hermosas virtudes las que tenía entonces Tobit. Por lo tanto, para él el destierro, él estaba desterrado con su pueblo, pero para él no era un castigo. Y esto ya nos puede decir algo a nosotros, ¿no? En nuestro andar, ¿no? De nuestra vida, para el día de hoy. Muchos en esta pandemia, por ejemplo, hablan de si la pandemia es producto de un castigo de la ira divina o no. Y depende para quién. Para algunos puede ser un castigo de la ira divina, pero para otros que son justos, que caminan, nadie es perfectamente santo, entiéndame bien, pero sí que se abren a la misericordia de Dios, al perdón, a la búsqueda de Dios. Entonces para ellos y para los que buscan el camino de la santidad, de la perfección, en vez de ser un camino de ira y de castigo, como la Biblia muchas veces nos habla de la ira y del castigo, Dios es bueno, pero se colma el vaso, y no es que Dios tenga ganas de castigar ni nada, la misma maldad del hombre atrae sobre la humanidad, sobre los pueblos, sobre las naciones, tiempos que Dios permite para que la gente se vuelva a Él. Pero en el que es justo, como Tobit, es un tiempo de prueba, que es algo mucho más profundo. Es para que salga ese oro, se acrisole, esa santidad brille. Es un sentido mucho más profundo, ¿verdad? Como dice el texto, ¿no? Veíamos que en el verso 3 que ha andado por caminos de verdad, así que era un hombre que andaba en la sinceridad, en la verdad de la palabra, en la justicia, en la santidad todos los días de mi vida, y he repartido limosnas entre mis hermanos y compatriotas, así que era un hombre caritativo.
Y más, nos sigue entonces diciendo el texto quién era Tobit, ¿no? Y dice que siendo joven, y estando en la tierra de Israel antes de ser deportado, toda la tribu de la familia de él, de su padre Neftalí, se había apartado de la casa de David y de Jerusalén. Y entre todas las tribus de Israel habría que la ciudad elegida por Dios era Israel para ofrecer los sacrificios, en la que había sido edificado y consagrado el templo para todas las generaciones. Todos los hermanos de la casa de mi padre ofrecían sacrificios a un becerro, al becerro de Jeroboam, que era el rey de Judá. Como él no quería que vayan a la ciudad de Jerusalén a llevar allí sus ofrendas y sus dineros, porque se le iba el dinero, había quedado, acuérdense, dividida en dos tribus del norte y 10 tribus del sur. Había quedado Judá y Benjamín, Roam, que era el hijo de Salomón, y las otras 10 tribus en el sur, que bueno, por cuestiones políticas y de impuestos y de verse desfavorecidos, decidieron separarse. Y ahí aparece Jeroboam, que como no quería que vayan a adorar al templo a Jerusalén, hizo un becerro, hizo un templo que no era lo que Dios quería. Y su familia, no sé si porque le quedaba más cómodo, era más rápido, o no sé por cuestión, pero eran infieles a Dios. Y él, en medio de la infidelidad, fíjense, su pueblo es castigado por la infidelidad, su tribu, pero él permaneció fiel. Igual tiene que padecer el ser deportado junto con los demás. Esto también nos habla hoy. Hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿por qué tanta gente buena tiene que enfermarse, que soportar la pandemia, o perder el trabajo, o el negocio, o el empleo, ¿no? Y a veces pensamos que Dios es injusto, pero no, porque Dios de todos esos males, vamos a ver en este libro todo el bien que Él saca, ¿verdad? Eh, Antes de la prueba, vemos, versos 6 a 8, permanecía fiel a Dios en medio de la infidelidad de sus conocidos. Dice la palabra que muchas veces él era el único que rendía culto a Dios como se ordena al pueblo de Dios. Y a veces a vos te pasa lo mismo, y a mí también. Quizás somos los únicos, y tu familia en Navidad o en los tiempos dice, pero ¿qué está haciendo? Algunos se ríen, otros no te entienden. Pero tenía esa soledad, ¿no? Nuestro protagonista. Y cumplía con todo lo que Dios prescribía. Las primicias de las cosechas, sostener a los sacerdotes salónicos, sostener el servicio levítico con trigo, vino y aceite necesario para el culto. Compartía sus bienes con los más pobres, con los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Honraba a padre y madre porque él seguía la costumbre de su abuela, prescrita por Moisés. Él dice que seguía la costumbre de su abuela. Vamos a ver, acá está el versículo. Entregaba el tercer diezmo a los huérfanos, a las viudas, celebraba una comida conforme a lo que prescribe la ley de Moisés, conforme a los preceptos que me dio Débora, la madre de nuestro padre Ananiel, su abuela. Sigue cumpliendo con todas las cosas. Una vez llegado a la edad adulta se casó con Ana, mujer de la parentela, como marcaba la ley, que tenía que ser alguien de la misma tribu, para que no se perdiera el linaje, bueno, un montón de cosas que eran propios de la época. Y bueno, él dice, cuando fuimos deportados toda Siria, yo también fui deportado. Y todos los demás comían, los hermanos de él, dice, comían de los linajes de los paganos, comían los manjares de los linajes de los paganos, comían los manjares de los paganos, se me traba la lengua.
se cuidaba de todo de lo que podía ser pecaminoso. Para nosotros, estudiando esta palabra, cuidarnos de comer los manjares, esos manjares hoy para nosotros, sabemos que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento declaró que todos los alimentos son puros, que no hay alimentos impuros. Dios se lo enseñó a Moisés, Dios se lo enseñó a Moisés, a Pedro. Le dijo: mata y come, no declares impuro lo que yo he declarado puro. Y le dio de todos los manjares que bajaban en ese mantel para comer, diciéndole que la pureza ya no era lo exterior, lo que uno come, sino que Jesús también enseñó que la pureza sale del corazón. Por eso, hoy para nosotros, que también vivimos en una Nínive, que también vivimos en un tiempo de impureza, tenemos que cuidarnos de lo que comemos con los ojos, de lo que comemos con los oídos, de lo que vemos en la tele, de lo que vemos en internet, de lo que leemos. No podemos comer cualquier cosa, tenemos que hacer como nuestro antepasado, Tobit, que se cuidaba. Y lo más interesante que él nos cuenta es que recibe bendición en medio de la prueba, porque el rey lo nombra encargado de hacer las compras del reino y prospera aún en medio de la adversidad. Por eso, cuando veas que todo está mal, que estás en medio de la prueba, que estás en medio de la dificultad, tenemos que esperar como Tobías, saber que en medio de la adversidad Dios nos puede hacer prosperar. Y fijen cómo prospera, que nos cuenta que logró, ahí en esos versos 9 al 14 del libro de Tobit, nos dice que logró ahorrar una muy buena cantidad de dinero. Para nosotros sabemos lo que Jesús nos enseña. A Jesús le interesa que tengamos todo lo necesario para comer, para vivir, pero para nosotros Jesús nos dijo claramente que esos tesoros que Tobit logró atesorar, que depositó 10 talentos, que eran 330 kilos de plata. Algunas traducciones dicen que lo prestó al pueblo necesitado. Otras no, que lo puso en depósito, lo dejó como en un banco, por así decirlo, en una persona, un familiar que se los guardaba hasta que él se los solicitara. Atesoró, y para nosotros es atesorar bendición en el cielo, hermano. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la ponemos por obra, cuando amamos, cuando hacemos lo que Dios enseña, cuando tenemos caridad, amor, comprensión, los frutos del Espíritu, recibimos la gracia de Dios y dejamos que dé fruto en nosotros. Estamos haciendo tesoros en el cielo. Estamos guardando. ¿Saben lo que eran 330 kilos de plata? Era muchísimo. Acuérdense, ¿no? Esto nos hace acordar la parábola de los 10 talentos. Era una fortuna incalculable. Y él, en medio de la deportación, en medio de su pandemia, en medio de cuando a todos le iba mal, a él le fue muy bien, porque atesoró tesoros en el cielo. Qué bueno lo que nos dice el Señor. Atesoremos bendición para toda la eternidad y también para los que nos rodean, porque ese dinero le va a servir para toda su familia, le sirve para prestar a los que no tienen. En el verso 15 nos habla de una segunda prueba, de una pérdida de lo material. Vamos a ver si podemos ir. Muerto, estoy acá leyendo esta parte, muerto Salmanasar, le sucedió en el trono su hijo Senaquerib en su reinado, y los caminos de Media se hicieron inseguros y no pudo volver a ese lugar. No pudo volver a donde había dejado depositado ese dinero, a ese lugar donde había sido tan bendecido en medio de su destierro. Pero fíjense que él había hecho muchas limosnas en
medio de su raza. Esto es una de las cosas que el libro quiere exaltar, una de las virtudes del israelita, de asistir al pobre, de ser limosnero, de no dejar al hermano de raza, que para ellos era muy importante, no dejarlo en la vía, no dejarlo tirado, no dejar de darle el pan. Di mi pan a los hambrientos y vestido a los desnudos. Esto nos hace acordar también Jesús cuando dice, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿cuándo te vimos? Y Jesús dice, cada vez que ustedes le dieron de comer a uno de estos mis hermanos más pequeños, lo vistieron, lo visitaron, lo hicieron conmigo. Es decir, que cuando uno está siendo bondadoso con lo que Dios le regala, en lo material, en lo espiritual, en lo intelectual, en lo anímico, en lo afectivo, todos tenemos para dar, si no tenemos para dar dinero, tenemos para dar una sonrisa, tenemos para dar una llamada, tenemos para dar una oración, un consejo, un consuelo, un abrazo. Bueno, abrazo ahora es complicado, salvo dentro de casa, pero también se puede dar un abrazo con una frase, con una voz cálida. Se puede abrazar a los que queremos. Di mi pan a los hambrientos y vestido a los desnudos. Y también quiere realzar este libro esto que era muy importante. Si veía el cadáver de alguno de mi raza arrojado extramuros de Nínive, le daba sepultura. Era muy importante en esa época la dignidad de la sepultura que le daba el pueblo judío, ¿no? Y este libro lo quiere realzar. Son virtudes que quiere, a través del libro, invitar a la gente de su época a que lo vivieran. Para nosotros también, pero enterrar al muerto quiere decir acompañar a las personas en el tránsito de esta vida a la otra, orar, interceder por ellos, por los difuntos, ofrecer misas, preocuparnos por el destino eterno de las almas. Nosotros sabemos que no se termina todo acá, sino que hay un destino eterno de las almas. Sabemos que no todo se termina en este mundo, y eso para nosotros es muy importante, tomarlo desde este libro de Tobías, ese amor que tenía él por lo que sucedía con las personas después de haber muerto. No nos tenemos que olvidar como católicos nuestra fe, también la importancia de la vida eterna y de ocuparnos por las almas del purgatorio. Es algo hermoso, es parte de la espiritualidad nuestra que a veces hemos perdido y que debemos recuperar. En esta segunda prueba, el camino, vieron que dice que el camino se volvió peligroso. El camino es Jesús. Y seguir a Dios, seguir a Jesús, se vuelve un problema cuando reinan las tinieblas. El camino, seguir a Jesús, se vuelve peligroso cuando reinan las tinieblas. Justamente hoy escuchaba hablar de este tema, que a veces hablamos poco. Escuchaba a un sacerdote, Fray Nelson Medina, y él decía que a veces vendimos un evangelio aguado, y justamente este evangelio de Tobit nos muestra que aquel que se decide a seguir con fidelidad al Señor se enfrenta a pruebas que los demás no se enfrentan, porque todos los demás que estaban en Nínive trataban de hacer todo para zafar, pero él sigue fiel con las prácticas de la caridad según la ley de Dios. Compartía la comida, daba ropa al desnudo y enterraba a los muertos según la norma de Israel. Con compartir la comida y dar la ropa al desnudo no tuvo problemas, pero el rey no quería que enterraran a los muertos, porque cuando él mataba a alguien lo dejaba como escarmiento públicamente en un lugar a que se pudriera el sol, para que los demás tuvieran miedo. Entonces había una ley que no podías enterrarlo, tenías que dejarlo ahí. Y en una vuelta donde dice la palabra ahí que porque el rey se burló del Dios de Israel y fue golpeado duramente y vino con un enojo muy grande contra todos los judíos que estaban deportados
y mató a muchos de ellos. Y Tobit, acá dice, el rey se opone directamente a Dios y recibe un castigo directamente por ello. Este rey que se opone a Dios representa al diablo, que se opone a Dios y hace la guerra a la iglesia, tentándonos, oprimiéndonos, probándonos con el permiso de Dios, para producir la muerte espiritual, el alejamiento de Dios, el alejamiento de Dios de su pueblo, para que perdamos la confianza en Dios. Ese es el sentido de la prueba, hacernos perder la confianza en Dios. Así como algunos médicos, por ejemplo, en nuestro país fueron perseguidos por salvar a alguien y no realizar un aborto, se ponen leyes humanas inspiradas satánicamente para ir en contra de los creyentes. Es perseguido por enterrar a los muertos, oponiéndose al edicto real de dejarlos pudrir al aire libre. Representa esas pruebas del cristiano que por obedecer las leyes de Dios, no al aborto, como les decía recién, son llevados presos por leyes fundadas en el anticristo. El anticristo es aquel que se opone a Dios, que se opone a Jesús, a lo que Jesús nos enseña. El miedo lo invade al pobre Tobit. Eso a nosotros no nos pasa, a él le pasó que fue invadido por el miedo, y las pruebas tienen ese sentido, que el miedo nos paralice. Y desde parte de Dios, ¿por qué Dios nos permite las pruebas? Tienen un sentido muy profundo. El sentido de ser despojados de nuestras seguridades, para confiar solamente en Dios. Ser despojados de nuestras seguridades para confiar solamente en Dios. Te lo digo otra vez. Ser despojados de nuestras seguridades para confiar solamente en Dios. La única manera de purificar nuestra fe y nuestra confianza en Dios son las pruebas. No hay otra manera de crecer en la fe y en la confianza. Felices, dice Jesús, los que creen sin haber visto. Es el gozo de Dios, es la confianza de sus hijos cuando todo está al revés, cuando, como los discípulos de Maús, que Jesús se había muerto y estaban desesperados y con miedo y angustiados y entristecidos y no podían ver. Y así nos pasa a nosotros. Y le pasó también a este personaje, a Tobit. Pero vamos a ver en los versos 21 y 22 que hay una segunda restauración. Él es probado, le quitan sus bienes, le quitan, inclusive, es raro porque acá en la traducción hay algún pequeño error, porque dice que me fueron arrebatados todos los bienes por haber enterrado a estas personas. Él se escapa, pero le confiscan todos los bienes para el tesoro real, salvo mi mujer Ana y mi hijo Tobías. Pero después dice que le devolvieron al hijo y a la esposa. Ahora cuando hablamos de la restauración, Ahicar intercedió por mí, que era un sobrino, hijo de su hermano, el hijo de su hermano Anael. Lo pusieron al frente de las finanzas cuando cambia el tema político, después de un tiempo, y dirigía toda la administración. Y Ahicar intercedió por mí y pude regresar a Nínive. Y dice que pudo regresar en el capítulo 2 ya a su casa, y le devolvieron a la mujer Ana y al hijo Tobías. Así que hay una contradicción en el texto original. Por un lado dice que se la habían dejado y por otro lado dice que se la restituyen. Así que podemos estipular que había perdido todo o casi todo, inclusive el poder estar con su familia. Y tiene una segunda restauración. Pudo regresar a Nínive y recuperar todas las cosas, como dice acá.
el rey es asesinado, el rey malvado, por sus propios hijos, ¿no? Los cambios políticos lo favorecen a través del pariente. Y esto nos quiere decir que Satanás solo tiene el poder para probarnos hasta un cierto límite, y sus servidores de igual modo, aquellos que están en el mundo, que a veces nos hacen daño de parte del maligno, asusados por él, movidos por él. No te asustes, hermano, porque acá nos dice la palabra que todo tiene un límite. Y en medio de las pruebas también somos bendecidos con la gracia de Dios, el poder de Dios, para poder soportarlas, esas pruebas. Así que esto es para nosotros algo realmente importante. Y ya después pasaríamos al capítulo 2. Vamos a ver si podemos terminar este capítulo 2 hoy. Capítulo 1 y 2, yo sé que es un poco largo lo que estamos haciendo, pero bueno, espero que lo puedan estar disfrutando. Y voy a dejar también, si quieren hacer alguna pregunta que yo les pueda contestar de este texto, lo vamos a ir haciendo. Pudo regresar a su casa en la solemnidad de Pentecostés. Fíjense qué figurativo. Pentecostés, usted sabe que era una fiesta judía, la fiesta de las semanas en aquella época, después se cambió de nombre, la fiesta de las tiendas. Y él estaba festejando, había sido bendecido y se le prepara un excelente banquete y se dispuso a comer, dice. Cuando me presentaron a la mesa los numerosos manjares, le dije a mi hijo Tobías: ve a buscar a algunos deportados de Nínive, algún indigente que se acuerde del Señor, y tráigalo para que coma con nosotros. Fíjense que ya había sufrido la prueba de la deportación, la prueba de haber perdido todos sus bienes. Ahora vuelve a ser bendecido y él sigue insistiendo en obedecer la ley de Dios, en tener amor. No se enfría el amor, no se enfría la caridad, no se enfría su corazón y dice: que se arreglen los demás, yo ahora no me va a hacer más problema, que otro se ocupe de este grupo de oración, que otro se ocupe de mi familia, ahora que cada uno se arregle. No, él se sigue compadeciendo del pobre, se sigue compadeciendo de las personas. ¿Y qué sucede? Tobías, el hijo, va a buscar a alguno de los hermanos, y cuando regresó me dijo: padre, ¿qué hay? Hijo, le contestó: han asesinado a uno de los nuestros, lo han estrangulado y lo han arrojado en la plaza del mercado que aún está allí. ¿Qué hizo? Se levantó, sin probar la comida, se llevó el cadáver de la plaza, lo dejó en una habitación a la espera de que se pusiera el sol para enterrarlo. Volví a entrar, me lavé y comí con aflicción, acordándome de las palabras que el profeta Amós dijo contra Betel: convertiré su fiesta en lamento y en elegía todas sus canciones. Y lloré. Cuando se puso el sol, cavé una fosa y sepulté el cadáver. Los vecinos se burlaban de él, diciendo: todavía no ha aprendido, pues de hecho ya habían querido matarlo por algo semejante. Apenas si pudo escapar y ya vuelve a sepultar los muertos. Es decir, la prueba no logró el objetivo, que él dejara de obedecer al amor, a la palabra de Dios, a los preceptos de Dios. La prueba del diablo quiere y busca el efecto de que dejemos de bendecir a Dios, que dejemos de seguirlo, que dejemos de adorarlo, que dejemos de amarlo y de amar a nuestros hermanos, que nos aislemos, que nos hagamos como hongos. A veces esta pandemia puede producir ese efecto, aislarnos, hacernos como hongos, pero Dios está sacando en los que queremos lo mejor de nosotros. Queremos compartir más, dar más, juntarnos más, como podamos a través de estos medios virtuales. Quizás no nos hubiéramos juntado esta noche, somos 23, 24 que estamos acá juntos,
Y otras veces cuando dice estudios bíblicos, porque uno habla de sanación, vienen mucha gente, pero en los estudios bíblicos a veces nos juntamos, ni 5. He hecho estudios bíblicos con 5 o 6 personas, porque parece que nos interesa a veces la palabra. Y así que qué bueno que tenemos el tiempo, la oportunidad que Dios nos da. Y nos encontramos en esta noche haciendo algo diferente. Ya vemos que vamos en esta tercera prueba, la del desierto y la burla. Ya no hay fiesta que celebrar. Ya no hay presencia de Dios. Esa es otra prueba. La falta de la presencia de Dios. Muchas veces hemos sentido eso. Uno soporta, a veces estamos pasando por cosas difíciles, pero cuando uno ora, tiene la fiesta interna, tiene esa paz, o ese consuelo, o esa presencia de Dios, que uno dice, ¿qué me importa? Me está pasando esto. Tenemos esa gracia a veces. Pero a veces también Dios en la prueba nos somete lo que San Juan de la Cruz llamaba la noche oscura, es decir, estar sin esa presencia. Aquel que tuvo el gozo de Pentecostés, está en la fiesta de Pentecostés, es todo muy, fíjense, Pentecostés, Espíritu Santo. Cuando dejamos de sentir ese consuelo, esa presencia del Espíritu Santo en el medio de la prueba, tenemos la prueba y tenemos el desconsuelo. Ahí dice, tenemos ese llanto. El mundo se burla de nosotros porque creemos en Dios. Y cuando hay burla del mundo, cuando hay persecución, pero encima tenemos esa falta, ese no tener esa presencia de Dios, ya entramos en otra fase de la prueba, como le pasó a nuestro amigo Tobit. Y después habla ya, uno puede decir, ya pasó 3 pruebas. Hemos visto, la primera, la segunda, la primera fue la deportación, la segunda la pérdida de todo lo material, la tercera el desierto y la burla. Y vamos a una cuarta prueba. Este pobre hombre, no quiero estar en sus zapatos. ¿Cuántos juntaron 3, 4 pruebas seguidas? Ya veo algunos ahí levantando la mano. La cuarta prueba, la enfermedad que trae pobreza. Él dice que después de haber enterrado, después de haber hecho el bien, después de haber enterrado el cadáver, queda ciego, se acuesta a dormir la siesta y unos pájaros sobre sus ojos mientras dormía, que caen excremento, y eso le lastima los ojos. Y va a los médicos, ¿no? Y la medicina que le dan los médicos, dice, no solo lo curaron, sino lo empeoraron. 4 años sin poder ver nada. Y a veces nos pasa eso, ¿no? Nosotros, es la experiencia de muchos de nosotros. Algunos tienen enfermedades más largas, otros más cortas. Y la enfermedad nos pone en esa situación de extrema debilidad, de decir, sobre todo en algunos casos, todo se puede acabar. Nos pone aún más, nos lleva al extremo de ponernos totalmente en las manos de Dios. Y los médicos, en un momento que ya no pueden hacer nada, no solo lo curaron, sino que lo empeoraron. Pero todo tiene un significado espiritual para nosotros, ¿no? Podemos recordar que la palabra de Dios tiene distintas lecturas que podemos hacer, ya que estamos haciendo un estudio bíblico, tenemos que tener en cuenta eso. Estamos siguiendo por un lado lo que es el sentido literal, estamos entendiendo lo que dijo Tobit, lo que nos quiso decir Dios en este texto, de manera textual, pero también hay un sentido moral, que es lo que hay que hacer, y acá está el sentido de este texto, que hay que dar limosna, que hay que acordarse del pobre, de la viuda, del huérfano, de los desfavorecidos, que hay que cumplir la ley de Dios. Ese es el sentido moral, pero también tiene un sentido espiritual, y para nosotros hoy, a la luz del Nuevo Testamento,
a la luz de Jesús. Esto es lo que hacían los padres de la iglesia, así estudiaban ellos la palabra de Dios. Volvían a leer el Antiguo Testamento, pero desde la luz de la resurrección y de Jesús, y todo tiene un nuevo significado. Dormirse, él dice que se durmió. Dormirse en la Biblia siempre tiene ese significado espiritual, dejar de velar, dejar de orar, dejar, si bien se portaba bien y hacía bien todas las cosas, pero descuida a veces ese cansancio que le produjo quizás ese desierto y esa falta, ¿no? A veces cuando uno no tiene esa presencia gustosa del Espíritu Santo, se cansa de orar y dice, más, sí, ¿para qué voy a orar? Si oro y no pasa nada, no siento nada, no cambia nada. Y uno sabe que Dios, hay que ir a buscar a Dios, pero somos débiles. Y dormirse en la Biblia es dejar de velar, es relajar la oración, la lectura de la palabra de Dios, el ir a nuestro grupo de oración, el reunirnos en comunidad, el ir a la misa. Y los pájaros representan a las fuerzas del mal que revolotean alrededor nuestro, esperando que nos durmamos para poder soltar sus mentiras, que son el excremento. Los pájaros son los espíritus del mal, esos cuervos que te revolotean. Y los excrementos son la mentira del diablo, que hace cegarnos de las verdades de Dios que iluminaban nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos luz, tenemos presente las verdades de Dios, pero el enemigo viene y te dice, no, Dios no te tiene misericordia. Vos estás lejos de Dios, Dios no te ama más. Dios es malvado. Y cuando uno está sufriendo y sufre una cosa, otra cosa, hay que mantener la fe en la bondad, en la misericordia y decir, yo no sé por qué está pasando esto, no sé hasta cuándo va a durar, no sé cómo voy a salir de esto, pero sé que Dios está resucitado, sé que Dios está vivo, sé que Dios me ama. El volver a creer en todas esas verdades es el volver a ver. Y en la prueba lo que intenta el enemigo, y lo puede hacer cuando estamos dormidos, cuando estamos despiertos, velando, no puede, le es muy difícil mentirnos. Porque tenemos viva y fresca cada día la palabra de Dios, que el Espíritu Santo de algún modo va trayendo y manteniendo en nuestros corazones. A veces con mucho esfuerzo en esos tiempos de desierto. Pero lo importante es darnos cuenta, ¿no?, de estas cuestiones y darse cuenta que Él es bendecido en medio de las pruebas, aún en medio de esas pruebas de oscuridad, de esa ceguera espiritual. Uno sigue al Señor, y aunque esté esos pájaros que, como eran ese aviso, ¿no?, donde venía el cuervito y le picoteaba, pic, 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 pic. A veces nos picotea a través del noticiero, nos picotea a través de los mensajes de WhatsApp, esos mensajes que dicen, ahora se va y vino el coronavirus y le agarró y no sé cuánto, y uno ya empieza a escuchar el mensaje y a veces es el picoteo, esa gotita que orada la piedra que Satanás utiliza. No es que nos viene a veces a hablar el diablo directamente, a veces sí puede inspirar en el alma pensamientos y sensaciones, y a veces a través del mundo, a través de todas estas cosas, ¿no? Pero qué bueno que en medio de esa prueba aún Dios siempre nos bendice. Dios siempre dice que en medio de la prueba su sobrino lo cuidó durante 2 años en esa ceguera, lo mantuvo, le dio el sustento, ¿no? Hay hermanos que nos sostienen en medio de la prueba, nos sostienen materialmente, nos sostienen espiritualmente, nos sostienen afectivamente, con sus oraciones, espiritualmente. Dios bendice siempre a través de sus servidores que nos sostienen, con su oración, sus palabras, su apoyo económico en medio de la dificultad. Y seguimos avanzando en este capítulo y quinta prueba. No alcanzaba con 4.
Quinta prueba. Pobre Tobit. Los problemas económicos que le trae la enfermedad lo llevan a tener peleas familiares. Es como que una prueba trae la otra y un problema hace que se destapen lo más que no está purificado en nuestros corazones. Cuando nosotros nos ponen bajo presión en las pruebas, sale aquello que no está santificado, que no está purificado. Y eso es lo que le pasa a Tobit y a su esposa. Su esposa pobre tiene que comenzar a trabajar haciendo labores domésticas, haciendo el trabajo más rudo, más difícil, más sencillo de aquella época. Y lava tejidos. Y esos tejidos de lana los vendía, tenía unas personas que las empleaban. Y las pruebas de la familia a veces nos llevan a tener que humillarnos y aceptar nuestra pequeñez y debilidad. Como dirá San Pablo, solo puedo gloriarme de mis debilidades. Hacia eso nos lleva. Llevó a esta familia a la debilidad, una debilidad suma. Nos cuenta la historia que ella trabajaba, lleva su lana, y los patrones, como ella estaban contentas y eran buena gente, lo estaban bendiciendo. Aún en medio de la prueba es bendecida con que es un trabajo rudo, es un trabajo que quizás ella no quería hacer, pero tenía la forma de sustentarse, porque su esposo había quedado ciego, que siempre había sustentado y no podía trabajar. Tiene que salir a trabajar la esposa, que no lo hacía. Eso era un trabajo de las viudas, de las personas que no tenían familia. Y los patrones, los dueños que la tenían empleada, no solo le pagan el sueldo, sino que le dan un cabrito como regalo. Y Tobit acusa a su esposa, sospecha, tiene sus pensamientos oscuros. En vez de pensar bien de ella, piensa mal de ella. Las pruebas nos hacen eso, pensar mal del otro. No sé por qué razón, él escucha el sonido y piensa que lo había robado. Ella le cuenta que es un regalo, que le dieron un suplemento a su sueldo. Y él no le cree. Ahí es cuando San Pablo dice, el amor todo lo cree. Cuando un esposo ama a una esposa, cuando un padre ama a un hijo, una de las cosas es, aunque tenga las evidencias en contra, le creemos. El amor nos hace creer en el otro. Dios cree en nosotros. Eso quiere decir que Dios nos ama. Dios tiene confianza en nosotros. No es que Dios no conozca las cosas que hacemos mal, pero tiene confianza en lo mejor de nosotros. Y el descreer es un desamor. Esa es la tentación. Y estaba avergonzado pensando que lo robó. Y ella explota enojada por la desconfianza y le echa en cara que su religión no le sirvió para nada. O sea que de los dos sale lo que necesitaba ser purificado, lo que necesitaba ser santificado. Ella explota de enojo por la desconfianza y le recrimina que su religiosidad era falsa y no le sirvió para nada. Cuando el otro se enoja te dice, ¿vas a la iglesia y para qué? Estás predicando, enseñando la Biblia y después haces todo al revés. O te va todo mal. O algún familiar, a veces puede ser. Qué triste cuando somos los esposos o los hijos. Los más cercanos a veces son los que más nos duele si nos recriminan algo así. Pero uno tiene que saber que tiene fruto del enojo. Y a veces también el enojo de otro, como en este caso, es fruto de el descreer, el de la desconfianza. La desconfianza genera enojo. Este tramo nos muestra cómo en medio de las pruebas más duras no nos damos cuenta de las gracias que Dios nos está regalando. El cabrito que ofrecía a Dios en sacrificio los judíos, que le regalan a esta mujer para comerlo, por supuesto, representa a Cristo, que se nos da como un regalo para nuestra salvación, aún en medio de las pruebas más duras. Dios se te sigue ofreciendo. Y cuando uno está en medio de la prueba se cree que no tiene regalo, que no tiene derecho al regalo, que no tiene derecho a la gracia. Tobit siente que no hay regalo posible, que la gracia ya no está de su parte, que Dios no le puede dar nada más, que Dios ya no está con él. Y sin embargo,
Eso es lo que nos pasa en el medio de las pruebas. La desconfianza en su esposa representa la desconfianza en los medios de salvación que Dios nos da a través de la esposa que es la iglesia. ¿Para qué me voy a confesar? Ya me confesé, Dios no me va a perdonar, mirá, mi vida no cambia, sigo enfermo. ¿Para qué me voy a dar el sacramento de la unción de los enfermos? ¿Para qué voy a ir a misa? Desconfiamos en este inmenso tesoro de gracia que la esposa de Jesús, y nos enojamos con la esposa de Jesús. Decimos, esta esposa, mirá lo que hace. Desconfiamos de los ministros, de la iglesia. Esto es lo que está representando este sentido ya de prueba tan profunda que estaba viviendo Tobit. Y el reproche de que las obras no sirvieron para nada, que le hace la mujer, nos muestra cómo las buenas obras no nos salvan de las pruebas. No es que alguien es probado porque tiene malas, se portó mal y por eso es una tentación que tenemos. Yo habré hecho algo mal y por eso estoy siendo probado. En realidad, todos mereceríamos castigo, porque todos pecamos. Pero cuando uno se quiere esmerar en seguir al Señor, cuando el Señor te ama, si tú quieres servir al Señor, dice la palabra de Dios, prepárate para la prueba. La prueba en el sentido del examen de que vas a crecer en santidad, que vas a crecer en amor, en fe, y Dios te va a traer una victoria mayor. Pero para eso hay que pasar por el horno de la purificación, que créanme, seguramente ustedes lo saben igual que yo, no es nada divertido. Pero es el fin, cuando llegamos al final, es bueno. Solo nos salva la misericordia de Dios. Es despojado en esta prueba de toda confianza en su propia santidad, en su buena conducta y religiosidad. Aprende que solo Dios es santo. Somos despojados de nuestra propia confianza. Bueno, yo voy a misa, voy al grupo de oración, voy acá, voy allá. Y eso, ¿quién te dice que es lo que te va a salvar? No. Sabemos que vamos a tener méritos en el cielo, pero los méritos son para tener una habitación distinta, ¿ven? Como la cocina que yo me conseguí esta tarde, ¿vieron? Todavía hay sol en mi casa, está rara la cosa, pero miren qué linda cocina que me conseguí. No todos vamos a tener las mismas habitaciones. Dice Jesús que hay muchas habitaciones diferentes, según el grado de amor, según el grado de santidad, que tiene que ver con el amor, según lo que hayamos amado, nos vamos a poder estar eternamente llenos del amor de Dios. Por eso hay distintos grados en el cielo, no porque Dios sea injusto o no justo. Dios no es tiene una justicia muy superior a la nuestra. Dios no es comunista, no es que todo el mundo va a tener el mismo departamento. No, el que amó más tendrá más. Al que mucho se le dio, el que mucho fruto dio, se le dio 5 talentos, se le van a dar otros 5. Jesús dice que es así, no le dijo que le va a dar el mismo talento, un talento a cada uno. No, dijo a algunos se le da 10, otros 5, y se le va a dar más al que más tiene. Eso es el cielo. Pero lo que confundimos muchas veces es la entrada en el cielo no se puede ganar por las obras, que es la gran confusión que muchos creyentes tienen. La salvación es gratuita, pero el grado de santidad, el grado que alcanzaremos en el cielo de la visión beatífica, tiene que ver con las obras que también son gracia de Dios y que Dios preparó para nosotros y que nosotros no nos negamos a vivir en este mundo. Bueno, hemos recorrido ya 1 hora con estos 2 capítulos, creo que ya es suficiente para nuestra pobre mente, así que les propongo que nos volvamos a ver el viernes que viene a las 19 horas para ver si podemos avanzar el capítulo 3, que habla sobre el quebrantamiento y la oración del gemido. Vayan leyéndolo, la oración y después de Tobit, y ya va a cambiar acá hacia otro lugar,
porque va a aparecer otros protagonistas. Seguramente ustedes ya leyeron el libro, ya saben que aparece Sarra, también con su oración, inmediatamente después de Tobit. Y ya va a aparecer, aunque no es un gran protagonista, pero está ahí en toda la historia, Tobías, el hijo de Tobit, que también tiene su parte, y va a aparecer el arcángel San Rafael. Así que tenemos muchísimo para seguir viendo en la vez que viene. Bueno, yo estoy hablando y sé que tiene un poco de delay esto, pero si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta que hayan tenido sobre lo que hemos visto hoy, me lo dejan ahí en los comentarios. Alguna pregunta, algo que quieran saber más, algo que les haya interesado, que podamos profundizar, y yo los voy leyendo, y si quieren para el viernes que viene comenzamos con eso, contestando las preguntas que ustedes tengan respecto de este libro, de lo que yo pueda y les sepa decir y les pueda averiguar si es algo que no sé. Pero bueno, esto es así, esto no es una prédica, no es una enseñanza, es como para ir masticando juntos. Ahora ustedes tienen que agarrar este libro y volver a leerlo con todas las cosas que yo les fui diciendo, y estudiarlo y anotar, y Dios les va también a ir dando luz a ustedes en muchas cosas. Este libro obviamente no está agotado para nada con lo que yo estoy diciendo y meditando sobre este libro, sino que hay muchísimo más. Es imposible abarcarlo todo, pero desde este punto de vista de la familia, de las pruebas de la familia, y las pruebas individuales que se meten en la familia y que cambian nuestras relaciones, que tenemos que estar atentos, y viendo dos cosas que nos dejan fundamentalmente este primer día: es que el hombre de Dios es probado, que es probada en distintas etapas, en distintas fases y en distintas profundidades. Cuanto más avanza en ese amor y en esa santidad, más profunda es la prueba, y que siempre está la gracia de Dios sosteniéndolo, dándole la salida, dándole el apoyo, dándole la gracia, el consuelo, la manera de salir indemne de la prueba y de salir santificado, prosperado y glorificado. Gracias a todos los que se han unido hoy. Estoy leyendo a los que han saludado. Ya nombré hoy al principio a Alejandro, a Cristian, a Oscar, a Silvia, Susana, Anca Nuna, Adriana, Sergio, Lali, Carlos, Facundo, Ayelén, Vero, Mabel, Luis, Margarita, Bertila, María Márquez, Karina, José, María Márquez, Carlos Milcay, José Andrés. Matrimonio desde Madrid. Nos están escuchando. Me fui a predicar a Madrid con el coronavirus. Bueno, Jesús dijo que íbamos a hacer cosas más grandes que él, predicar en varios países al mismo tiempo. Jesús nunca lo pudo hacer, ahora lo podemos hacer a través de internet. Héctor, bueno, algunos ya los voy. Sí, Viviana Serrano. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que también hayan podido tomarse unos mates mientras teníamos este tiempo de estudiar la palabra de Dios. Y bueno, que les deseo que la sigan estudiando este fin de semana, si tienen tiempo, que tomen el libro Tobías y lo vuelvan a releer. Y como les decía, nos enseña esas cosas fundamentales, ¿no? Que el hombre de Dios va a ser probado, que hay diversos niveles de prueba, que esa prueba afecta a toda la familia, que cuando alguien es probada la familia, y que Dios siempre está disponible a darnos la salida, ¿no? Vamos a seguir viendo esos medios que Él tiene la vez que viene. Es muy interesante, hay muchas cosas muy lindas para seguir meditando, y oren por mí porque yo también tengo que seguir meditando y llenándome de este libro, que realmente es el libro que me encanta, para poder seguirlo compartiendo con ustedes. Bueno, nos vemos entonces el viernes que viene a las 19 horas, y les leo los comentarios si quieren hacer alguna pregunta o algo, así la vez que viene comenzamos con eso. Chau, chau.